Escuchamos hablar de derecho muchas veces, en los noticieros, Tocará turno a una revisión profunda del sistema de salud y a los derechos humanos en la materia. en las películas ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho lo dices tú? y hasta en canciones. Amigos con derecho y todos tus despechos. Mucho bla bla bla. Pero, ¿sabemos qué es el derecho? ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. El derecho se define como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas para que haya orden y justicia. Tradicionalmente, el derecho se divide entre público y privado, y a su vez estas categorías tienen distintas ramas. Dentro del público hay un derecho que se diferencia del resto porque regula las relaciones entre las personas y la naturaleza. El derecho ambiental tiene como fin preservar y proteger el equilibrio natural del ambiente. A diferencia de los derechos de primera generación, que son los derechos liberales, como el derecho a la propiedad privada, por ejemplo, o los derechos de segunda generación, que apuntan a la participación política, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de tercera generación pretenden promover la paz, la solidaridad y las relaciones constructivas entre los países y las culturas. ¡Quítate tú! En este último grupo se incluye al derecho ambiental. Su fin es el desarrollo sostenible, es decir, que los recursos naturales se usen de tal forma que las generaciones futuras puedan aprovecharlos también. ¡Vienen del futuro, Esto incluye la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica y la información y educación ambiental. La historia del derecho ambiental en nuestro país se puede dividir en 4 etapas. Felices los cuatro. La primera comienza a fines del siglo XIX. En ese momento se empieza a regular el uso de los recursos naturales, pero de forma independiente. Por ejemplo, en 1886 se sanciona el Código de Minería de la Nación. Más adelante, el derecho ambiental en Argentina y en la mayoría de los países se vio influenciado por las primeras conferencias de las Naciones Unidas para el Medio Humano que pusieron en tema el respeto a los intereses de todos, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. ¡Orden, orden! En esta etapa, la mayoría de las provincias de la Argentina incorporaron el principio de protección del ambiente en sus respectivas constituciones provinciales. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esto dio pie a la tercera etapa que fue clave, la reforma constitucional de 1994 que incorporó el derecho a un ambiente sano y el deber del Estado de preservarlo para permitir un desarrollo sostenible. ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Y así llegamos a la cuarta y última etapa en la que nos encontramos actualmente y arrancó en el 2002. Se caracteriza por el desarrollo de normas de presupuestos mínimos para la protección del ambiente, tales como la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos del 2007 o para la preservación de los glaciares del 2010. Las leyes de presupuestos mínimos las dicta el Estado Nacional y funcionan como un piso mínimo de protección para todo el país. Después, cada provincia puede generar sus propias leyes provinciales complementarias siempre y cuando sean igual o más exigentes que las nacionales y teniendo en cuenta que nunca pueden disminuir el piso de protección federal. Pero ojo, el ambiente no es solo un derecho, sino que todos tenemos el deber y la obligación de preservarlo. Nadie puede realizar acciones que degraden el ambiente y mucho menos no declararlas. ¡Yo soy la ley! Para cumplir con esta enorme responsabilidad, el Estado crea ministerios y secretarías nacionales, provinciales y municipales, las cuales deben ejecutar los mandatos y buscar mecanismos para que todos los demás rubros se pongan en línea con estas leyes. Por ejemplo, exenciones impositivas, educación ambiental, créditos para invertir en industrias limpias, entre otras. El Estado debe controlar, por supuesto, pero nosotros podemos denunciar si vemos que hay cosas que no se cumplen. ¡Ey! ¿Qué haces? Como vimos, el derecho ambiental en Argentina es relativamente nuevo, pero ya tiene bastante contenido como para que hagamos respetar nuestros derechos. Esa es una novedad. Por eso tenemos que involucrarnos y participar en las decisiones que se tomen. Como ciudadanos podemos hacer mucho. Seamos parte del cambio.